Más de 12 días por parte de su familia que de forma desesperada viralizaron las últimas imágenes que tenían del joven saliendo desde el edificio en el cual residía en Santiago Centro. Desde ahí se le perdió su pista. Sus amigos que tenían acceso, por ejemplo, a sus redes sociales y teléfonos dijeron que nunca más se volvió a conectar. Eso ya les parecía muy raro porque él siempre enviaba su ubicación cuando estaba en algún lugar y eso para ellos ya despertó una sospecha. Lamentablemente se encuentra el cuerpo gracias a la colaboración de uno de los imputados, en este caso un médico que fue a su control de detención ayer y que seguramente el día sábado junto a este otro imputado van a comparecer a su audiencia de formalización de cargos. ¿Por qué delito? No lo sabemos aún. Puede ser un delito incluso de homicidio por omisión. Claro. Bueno, son varias las interrogantes que todavía quedan planteadas y es de esperar que todo se pueda ir dilucidando en los próximos días, en especial para tranquilidad de su familia. Gracias por la información, Max. Buenas tardes. Gracias, Max. 3 de la tarde con 31 minutos. A nombre de todo el equipo, muchas gracias por la sintonía, por informarse con nosotros, pero nos dejamos en manos de Contigo en Directo. Así en este día de fútbol. Roberto Cox, Karina Álvarez, están listos. Día de fútbol, bien lo dijiste, porque nos jugamos las últimas chances para ver si es que vamos al Mundial, ¿eh? ¡Qué nervios! Atenta, Pati, porque si hay un triunfo, obliga a venir de rojo forever. Sí. Muy bien, viniste camiseta. Sí. La única, y nosotros a quedarnos con los mismos colores para Yo siempre. pensé que iba a decir, si hay un triunfo no llegamos. Bueno, pero venir a trabajar. Claro. Bueno, si quieren no llegamos, no hay ningún problema. Sería un milagro. ¿Sabes cuántas veces le hemos ganado, Karina, a Argentina? Es que no es para ¿Sabes qué, cuántas? ¿para qué No, entramos pero, en esto? ¿Pero sabes cuántas? ¿Cuántas? Una vez. Una vez. Sí, con el loco Bielsa, hace mucho tiempo atrás. Ojalá hoy sea la contar segunda. las finales, digamos, porque eso también es ganar. No, bueno, por penales, pero se en ganó. los 90 minutos, digo yo. En los 90 minutos por partidos oficiales, esos partidos los ganamos a penales, pero en los 90 minutos una vez en toda la historia. El Toti se acuerda muy bien cuando le ganamos a Argentina. Una breve anécdota, me tocaban las noticias para la final de la Copa América, yo tenía entrada comprada y nuestro jefe ese entonces, Pato Caldichuri, dice, bueno, si te consigue alguien que te reemplace para la final, ningún problema, anda al estadio. Y la santa amiga Karina Álvarez me reemplazó. Mira tú, ¿eh? Me ofrecí. No, se pasó. Me ofrecí porque Te debes la vida, Toti. me ofrecí. Me dijo, mira, yo tengo un asado en la casa, pero ¿sabéis qué? No Dale, importa. manda al estadio. Entiendo la Quería un importancia. asado. y la Fui al relevancia asado de esto. entre medio y lo Muy reemplacé bien. para que pudiera ir al Qué estadio. bien. Te Bueno, deben la Forever. vida, entonces. Que estén muy bien, chicos. Ya. Buen programa, que estén Nos bien. vemos. Tengan buen programa. Chao. Y que gane Chile hoy. La Roja recibe a Argentina. El fútbol se vive al máximo en Disney Plus. Hoy volvemos a alentar a nuestra selección por Chilevisión, canal oficial de La Roja. Y Contigo en la mañana, gracias a ti, somos el matinal líder en mayo y el más visto del 2025. Presentan Contigo en Directo. Ya, fuimos retados por Ya la nos retaron por anécdota. contar anécdotas. Apúrense, ya. Bien, muy buenas tardes, ya estamos en el Contigo en Directo, son las 15:33, nos demoramos 3 minutos en contar la anécdota, ¿eh? Fuimos muy largos, prometemos disculpen, 1,5 disculpen, para la sí. próxima. Pero buena anécdota, Sí, ¿eh? sí, Me gustó, sí. Tenemos equipo titular ahí, en todos lados, pero partimos de inmediato con Seba Puget, que está en Conchalí, porque recordemos el otro día mostrábamos cómo habían disparado en más de 150 oportunidades. Y hoy parece, Seba, que uno de los protagonistas fue detenido. Tú nos cuentas qué pasó. Hola, Seba. Hola, ¿qué tal, Karina, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, continúa este operativo por parte de la Policía de Investigaciones que se está llevando a cabo en pasaje El Mercurio. Ustedes recordarán la noticia de hace algunos días cuando fueron los propios vecinos quienes alertaron, avisaron, ¿no?, de una balacera que se había producido contra un domicilio. En esa oportunidad habrían sido más de 150 disparos los que se habrían realizado contra esta casa en pasaje El Mercurio, en la comuna de Conchalí. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Bueno, debido a esa situación es que personal de la Policía de Investigaciones realiza constantes patrullajes operativos, pero de manera sigilosa, de manera incógnita. Ustedes saben, la policía de civil. Y iban pasando por este sector y ven a un joven de aproximadamente unos 25 años, quien es el hermano de Miguelito, a quien habrían ido apuntados estos disparos durante esta semana. Y él estaba circulando por este sector en la vía pública, pero portaba armamento de fuego,
lo que parecía ser armamento de fuego, lo cual posteriormente al parecer se confirma. Es ahí que personal de la PDI hace un seguimiento, ¿cierto? Y llegan hasta el domicilio. Es un operativo por el delito de flagrancia, ¿no? Al estar portando este armamento de fuego en la vía pública. Es por eso que se activan todos los protocolos y se está llevando a cabo ahora este operativo. Ustedes están viendo imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Carlitos Muñoz, con quien nos encontramos en este lugar, y todo el equipo también compuesto junto a Andrea Matus. Lo que estamos haciendo ahora es a la espera de que nos puedan entregar más antecedentes al subprefecto que está a cargo de este operativo. Ya hicimos todas las consultas y las peticiones necesarias para poder tener esa vocería. Acá la verdad es que hemos tratado de hablar con los vecinos. Ellos no dicen nada, no quieren hablar nada, porque también tienen cierto temor. Recordemos el día cuando ocurren estos hechos, que por ejemplo parte de la evidencia balística que había en la calle, en el suelo, en el pasaje acá, fue sacada por los propios vecinos, por personas que decidieron mejor limpiar esto porque encontraban que era lo más rápido, ¿no? Lo mejor hacer como si nada hubiese pasado. Pero lo que ocurrió ahí es que se adulteró el sitio del suceso, esta escena del crimen, y ese día en la noche, cuando ocurre esta balacera, todos estos disparos que lanzaron contra el domicilio, ninguna persona resultó lesionada, herida, ninguna persona del domicilio, ni la mamá de este joven con un amplio prontuario, ni su hermano, Miguelito, pero a quien estarían buscando o a quien andarían, ¿cierto?, una banda rival, porque esto sería por temas de rencillas. No lograron dar con esta persona ni tampoco ocasionarle ningún daño. ¿Qué es lo que pasó? Una persona que aparentemente sería una persona en situación de calle en esa oportunidad es quien recibe un disparo de estos más de 150 que se habrían lanzado. Le llega a él en un pie, específicamente en la zona del talón. Pero algunos dirán, bueno, ¿quién es Miguelito? Recordemos, este es un delincuente y podríamos decir con un prontuario activo. Y él, por ejemplo, desde el año 2000 ya era conocido y condenado además por robos con intimidación, homicidio, hurto. Y es por eso que se presumía que podría haber sido a él quien habrían estado buscando. Sin embargo, todo apunta a que sería el hermano quien también tendría un prontuario similar. Estos hechos ya vienen hace bastante tiempo, pero lo que no se sabe ahora, Karina, Roberto, es cuándo termina, y eso es lo que tiene preocupados también sobre todo a los vecinos de este sector acá en la comuna de Conchalí. Personal de la Policía de Investigaciones continúa en este pasaje El Mercurio, reitero la ubicación donde se está desarrollando todo este operativo. Podemos ver también que, por ejemplo, en una de las esquinas de este domicilio hay una cámara que apunta hacia el exterior. Algunos dirán, bueno, para temas de seguridad, sí, pero seguridad tal vez no de los robos, porque parece que acá robos o delincuencia no hay mucho. Sí, lo que se logra apreciar, según el reporteo que se ha hecho también por parte de los colegas, es que habrían bandas dedicadas al narcotráfico, microtráfico de drogas específicamente. Nosotros seguiremos también, Karina, Roberto, acá muy pendientes a todas las declaraciones que nos pueda entregar personal de la Policía de Investigaciones, porque hasta el momento habría una persona detenida, que sería este hermano del apodado Miguelito, de 26 años, con amplio prontuario, y va a ser llevado hasta una unidad policial. Seba, pero por lo que tú nos cuentas, esta persona, bueno, la fueron a buscar el otro día, por eso se produce esta balacera, donde recuerdo incluso que los vecinos contaban que había gente, subían los techos disparando. Fue realmente una pesadilla lo que vivió ahí en Conchalí. Pero si bien ya han pasado, creo que 2 o 3 días de aquel acontecimiento, esta persona a la que fueron a buscar finalmente se estaba paseando como quien no quiere la cosa por el barrio, siendo que en cualquier momento podían volver a buscarlo. Claro, miedo al parecer no habría por parte de esta persona, porque, como dices tú, Roberto, se estaba paseando por el sector, seguramente salió a mirar, a comprar, no sabemos, pero andaba con un arma. O sea, él no andaba, ¿cierto?, ni escondido en su casa, andaba con un arma de fuego, como quien anda, ¿cierto?, por el barrio, tal vez entregando ahí información.
pero él andaba con un armamento de fuego y es por eso que se activa rápidamente el trabajo de la Policía de Investigaciones porque había un delito de flagrancia, ¿no? Que es portar un armamento de fuego en la vía pública sin tener la autorización correspondiente. Eso es lo grave también, Roberto, ¿no? Que acá los vecinos comentan que parece que llega a ser normal que delincuentes o personas que tienen antecedentes porten armamento de fuego, ya sea para amedrentar a sus rivales o a las bandas rivales, pero también como un acto de poder, ¿no? De poder y quien se apropia del territorio, en este caso de pasaje El Mercurio con Ágata, acá en la comuna de Conchalí. Sí, el hermano que justamente, el hermano de Miguelito es quien ya había estado en la cárcel, ¿no? Sí. Él había estado en la cárcel, él salió hace muy poco, tenemos entendido, y como se dice en la jerga delictual,